Buen día, mi nombre es Susana Zelaya y en esta ocasión presentaré los resultados de la investigación Complicaciones en pacientes hospitalizados por COVID-19 y sus factores de riesgo, El Salvador, que se realizó por la Unidad de Investigación del Instituto Nacional de Salud en el año 2020. La pandemia de COVID-19 en la historia reciente del mundo se puede considerar como una crisis epidemiológica y de salud pública debido a su alta velocidad de transmisión y complicaciones. En El Salvador, el 18 de marzo del año 2020 se reportó el primer caso de COVID-19. A partir de entonces se designaron algunos centros hospitalarios para poder realizar el manejo y hospitalización de estos pacientes. El objetivo de esta investigación fue determinar los factores de riesgo de presentar complicaciones clínicas en los pacientes hospitalizados por COVID-19 en El Salvador durante el año 2020. Para dar respuesta a este objetivo, realizamos un estudio observacional analítico de tipo cohorte retrospectiva en pacientes ingresados desde el 1 de abril al 30 de junio del año 2020 que tenían diagnóstico confirmado o sospecha de COVID-19 de acuerdo a la definición vigente en ese momento. Y además de ello tenían criterios de gravedad. Para el reclutamiento de estos pacientes durante el periodo de abril a junio del año 2020, se revisaron diariamente los registros de los ingresos de pacientes con IRAG, de acuerdo a los códigos CIE-10 de la OMS. Estos pacientes, aquellos que cumplían los criterios de inclusión de la investigación, pues se realizó una revisión del expediente clínico desde el día 0, es decir, desde el día que ingresó al hospital con sospecha de COVID grave. A partir de ese entonces se realizó un seguimiento de la estancia intrahospitalaria y se fueron recopilando datos clínicos de laboratorio, epidemiológicos, de imágenes, hasta que el paciente fue trasladado, fue dado de alta o el paciente falleció. En total se incluyeron en la investigación 455 pacientes en toda la cohorte. Durante el proceso de recolección de datos se realizó un monitoreo continuo de la recolección de esta información para garantizar el control de calidad y el análisis de los datos fue en el programa estadístico SPSS. Cabe mencionar que esta investigación tuvo aprobación del Comité Nacional de Ética de Investigación. Entre los resultados podemos mencionar que dentro de las características demográficas y clínicas, el 63.5% de los pacientes eran hombres y el promedio de edad en general de los pacientes ingresados fue de 59 años. Entre las comorbilidades preexistentes en estos pacientes a nivel general, la hipertensión y el diabetes mellitus fueron las que se presentaron con una mayor frecuencia. Y durante el ingreso hospitalario, el 69.5% de los pacientes tenía una saturación de oxígeno menor al 90%. El promedio de hospitalización fue de 13 días y entre los síntomas y signos que se reportaron a la cabeza disnea en el 91.6% de los pacientes ingresados, en segundo lugar fiebre y en tercer lugar la tos. En relación a las complicaciones incidentes en esta cohorte, se encuentra o se puede indagar la incidencia de complicaciones como sepsis, muerte, insuficiencia renal aguda y necesidad de ventilación mecánica. En relación a la sepsis, esta fue la complicación que tuvo una mayor incidencia y también tuvo una mayor velocidad de aparición. En segundo lugar se encuentra muerte, que el 35.4% de los pacientes hospitalizados fallecieron durante la estancia intrahospitalaria, y en relación a la insuficiencia renal aguda y ventilación mecánica, su incidencia fue más o menos del 20%. Es necesario también mencionar que el 77.4% de los pacientes que necesitaron ventilación mecánica fallecieron durante la estancia intrahospitalaria. Además, se realizó un análisis de supervivencia a través de las curvas de supervivencia de Kaplan-Meier para las principales complicaciones. En este caso, nos referimos a sepsis y a muerte en los primeros 30 días de hospitalización. Podemos ver acá en esta gráfica
que se observa que hay una mayor probabilidad de desarrollo de sepsis a medida aumenta la estancia intrahospitalaria. Pero es el grupo mayor de 80 años quienes tienen, digamos, una velocidad de aparición más acelerada de esta complicación en relación a los otros grupos. Y con respecto a la muerte, podemos observar que existen diferencias entre las probabilidades de desarrollo de muerte durante los primeros 30 días en los diferentes grupos etarios. Nuevamente, el grupo mayor de 80 años fue el que presentó una mayor probabilidad de desarrollo de muerte durante los primeros 30 días de estancia hospitalaria. Además de eso, se calcularon los riesgos relativos de aquellos factores que estuvieron asociados a alguna complicación. En este caso, les estoy presentando los factores que estuvieron asociados al desarrollo de muerte, en el cual encontramos que tanto la edad como la gravedad al ingreso estuvieron asociados a un mayor riesgo de desarrollar muerte. Con respecto a la edad, podemos mencionar que el grupo mayor de 80 años tuvo 2.5 veces más riesgo de desarrollar muerte que el resto de los grupos etarios. Y en relación a la gravedad de ingreso, es decir, al nivel de saturación que los pacientes presentaron en el día de ingreso, aquellos que tuvieron una saturación menor de 90% tuvieron 2 veces más riesgo de fallecer durante su estancia intrahospitalaria. A diferencia de otros estudios, nosotros no encontramos otros factores de riesgo asociados al resto de complicaciones. A manera de conclusión, podemos mencionar que la complicación que se tuvo una mayor incidencia fue en este grupo, en esta cohorte, fue sepsis. Además, sin embargo, la mortalidad en esos pacientes fue elevada también en comparación con otros estudios, principalmente en los pacientes que requirieron ventilación mecánica. 3/4 partes de esos pacientes fallecieron. La edad mayor de 80 años y la saturación de oxígeno menor de 90% en el día de ingreso están asociadas a un mayor riesgo de muerte en los pacientes hospitalizados por COVID-19. Como limitante de esta investigación podemos mencionar que debido a la falta de algunos datos en el expediente clínico, no pudimos indagar acerca de algunos otros factores de riesgo y complicaciones que están descritas en la literatura. Por lo tanto, pues esto obviamente limita la conclusión o el análisis con respecto a otros factores de riesgo y complicaciones. Eso ha sido todo. Les agradezco la atención y muchas gracias.